La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima por Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos en la amplitud modulada. Es bueno saberlo esto por si falla el internet. Usted ahí, eso no va a fallar, la amplitud modulada y la frecuencia modulada 105.1 al sur de Lima. También está integrada por Radio Santo Domingo RSD, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sapagu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y también Radio Quillabamba y Radio Madre de Dios no solamente nos escuchan, sino nos ven por su plataforma televisiva. También Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Lampa, Radio San Valentín, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos comunicados con Rosa María Palacios, ya aquí en un ambiente navideño. Bien, Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en Lima, nosotros, pero ustedes, por supuesto, en todo el Perú y en todas partes del mundo. Le voy a pedir a la gente técnica que me ponga en pantalla porque no me veo, solo me oigo. ¿Ya? Algo he hecho mal, creo. No sé si estoy bien o no. A ver, ahora sí. Ahora sí. ¿Ustedes me ven bien? ¿Ustedes me ven bien, Abel? Abel. Perfectamente, María, perfectamente. Ya, lo importante es que ustedes me vean bien, así que no hay ningún problema. Muy bien, no, nada, vamos a tener que comentar varios temas del día feriado y sobre todo el lunes en la noche. Más adelante en el programa va a estar el exministro Pedraza para conversar con nosotros, exministro del Interior, abogado, civil, ¿cierto? Para conversar con nosotros sobre justamente los problemas que tienen a veces los ministros civiles para manejar el Ministerio del Interior y los problemas que tienen los ministros policías en retiro para manejar el Ministerio del Interior. Hoy día, Augusto Álvarez publica en su columna unas cifras, bueno, que todos conocemos, pero cuando uno las lee así seguidas, claro, se sorprende, ¿no? En el año 2020, que todavía no termina, hemos tenido 7 ministros del Interior. En los últimos 30 días hemos tenido 5. Y en las últimas 3 semanas, con Sagasti, 3. Lo cual es, como les puedo decir, bastante significativa la rotación como para no aceptar que hay un problema. Y hay varios. Creo que la primera parte de la rotación de los ministros del Interior se debió justamente a la pandemia y a actos de corrupción en pandemia. Eso fue lo primero. Luego hubo un golpe de Estado. Y en un golpe de Estado, cuando el que usurpa el poder quiere doblegar a la población, obviamente va a utilizar toda la fuerza represiva que tiene. El Ministerio de Defensa no jugó esta vez, las Fuerzas Armadas no quisieron apoyar a Merino y se tuvo que apoyar a la Policía Nacional para reprimir. Y ahí tenemos la salida de un ministro, de otro ministro y de este último, que sí tiene características propias, habría que decirlo, ¿cierto? Bueno, como saben, hoy día es el Día del Ejército y 196 aniversario de la batalla de Ayacucho, la que sella la independencia de América, así que es una fecha importante para el ejército peruano. En este contexto, en el Ministerio de Defensa no hay ningún problema, está Nuria Spark aceptada por las Fuerzas Armadas y tengo entendido además que muy querida por sus dotes administrativas que justamente han procurado mayor bienestar para la familia, digamos, de las Fuerzas Armadas. Pero en todo caso, a lo que voy es a lo que ha sucedido con el último ministro del Interior, Kluber Aliaga. Cuando uno ve todo el desarrollo de los hechos, pregunta cómo llegó a ser ministro.
Y es una pregunta muy importante, porque es evidente que el señor ministro, ex ministro hoy, Kluber Aliaga, no tenía ninguna simpatía por las cosas que había hecho el señor Rubén Vargas, ni por los lineamientos generales del gobierno, pero ninguna simpatía. ¿Cuáles son los dos hechos centrales en los cuales el señor Kluber Aliaga difiere de la posición de la presidenta del Consejo de Ministros y el presidente de la República? La primera, la decisión de pasar al retiro a 18 generales. Primer asunto. Segundo asunto, la responsabilidad en los hechos de violencia entre el 9 y el 14 de noviembre vinculados al golpe de Estado. En lo primero, el señor Kluber Aliaga dijo el domingo en la noche que era una decisión equivocada, punto, equivocada, pero que respetaba al presidente. En lo segundo, se presentó el lunes en la tarde en el Congreso de la República una comisión donde dijo que los jóvenes eran los agresores de la policía, que lo iba a documentar, francamente, con edición tú puedes hacer casi cualquier cosa, no documentó nada, les diré, y que la policía era víctima de los jóvenes y prácticamente que los chicos que habían muerto, bueno, habían muerto por su propia culpa. Que cualquiera de los otros jóvenes les ha podido disparar. ¿Con qué? Lo explicó. Entonces, ¿por qué tienes a una persona en el gabinete que tiene tan poca sintonía con lo que piensa el presidente, la primera ministra y probablemente los otros ministros? La señora ministra Violeta Bermúdez habló con el ministro del Interior el lunes en la mañana, antes de que vaya al Congreso, y le explicó que por las diferencias que tenían de opinión, iba a ser muy difícil que permaneciera en el gabinete. Durante esa conversación, y según un testimonio que yo recogió no solo de Augusto Álvarez, sino de otra fuente, el edecán de la señora Violeta Bermúdez observa un movimiento sospechoso e inmediatamente llama atención al ministro sobre lo que está haciendo con su celular. Y le dice, oiga, ¿usted está grabando a la ministra? Y por supuesto, él, no lo estoy grabando. Aparentemente, a la ministra y a la edecán les pareció clarísimo que el señor Kluber Aliaga estaba grabándola. Obviamente dieron por finalizada la reunión y le informaron inmediatamente que iba a dejar de ser ministro. Y igual se fue al Congreso. En la noche, por supuesto, inmediatamente se publicó su renuncia, en realidad podríamos decirlo, su destitución, sin siquiera darle las gracias por los servicios prestados. Bueno, ¿qué gracias le iban a dar? Estuvo el mismo tiempo que Merino, 5 días. La pregunta es, ¿cómo llegó el señor Kluber Aliaga a ser ministro del Interior? Por un problema complicado que hay en la política peruana, que no es exclusivo del señor Sagasti, es de cualquier gobierno. Miren, nadie hoy en el Perú tiene un partido que le pueda proporcionar cuadros para cubrir todas las plazas de ministro. Imposible. Antiguamente, entraba Acción Popular al gobierno, estoy pensando en el primero, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, los ministros eran populistas, o de sus aliados del PPC, a los cuales les daban 2 o 3 ministerios. Pero el gobierno era el partido. En el caso de Alan García, en su primer gobierno, el gobierno era del partido, porque tenían los cuadros, porque tenían la gente. Hoy los partidos ya no son ni de masas ni de cuadros. No tienen un número crítico para ocupar cargos públicos. Por lo tanto, el gobierno no es del partido, el gobierno es de la tecnocracia. Y una tecnocracia que trata de ser neutral, no ideologizada, apolítica. El partido ocupa puestos claves, pero normalmente son los invitados del líder. Los invitados, en el caso del presidente de la República, del presidente de la República. O sea, Alan García, Alejandro Toledo, digamos, gobernó con un gabinete, digamos que desde la época de Fujimori comenzaron estos gabinetes con gente que era absolutamente apolítica, si quieren. Llamabas a un especialista en salud, un especialista en educación, un abogado para justicia, un diplomático de carrera. Ese tipo de gabinete, porque Fujimori no tenía partido, tenía cuadros. Pero esa manera de gobernarse es la única que conocen los jóvenes hoy. No es la única, antes era diferente y en otros países del mundo
La gente que integra un gabinete es del partido. En los sistemas parlamentaristas, el gabinete casi todo sale del Parlamento. En los sistemas presidenciales se llama a gente del partido. Aquí no. Entonces, obviamente, en estas circunstancias, en un gobierno de transición, además nadie espera que el gobierno sea del Partido Morado, porque primero, el Partido Morado está en una campaña electoral y segundo, no tiene cuadros. Entonces el presidente tiene que buscar, y buscar en áreas que no son de su competencia. El señor presidente puede ser muy bueno para buscar, no sé, a un presidente con CITEC, porque ciencia y tecnología es lo que le gusta, lo que sabe, a un ministro de Economía, pero puede saber muy poco de interior o defensa. Entonces, evidentemente pidió consejo, y de acuerdo a la información que yo tengo, le presentaron unas ternas, donde había alguien sembrado, pues. Me dicen que el consejero lo hizo de muy buena fe, y pensó que a él también le estaban dando información correcta. Lo sembraron, pero el currículum lucía bien. Por eso no basta leer currículums. Por eso hay siempre la entrevista personal cuando te contratan, ¿no? El currículum lucía bien. Tenía un doctorado. Un policía con un doctorado es un esfuerzo enorme. Imagínense ustedes todo el tiempo que hay que dedicarle un doctorado y además seguir haciendo tu trabajo, ¿no? O sea, denotaba pues esfuerzo, dedicación, 2 maestrías. Había estado en una zona crítica como el Callao. No habían denuncias de corrupción. Nadie dudaba de su honestidad hasta donde se pudo averiguar. Entonces, de los que se presentaron, porque se pidió a un general de la policía, este era perfecto. Pero tenía una agenda pues completamente oculta, ¿no? Hubiera sido perfecto para un gabinete de Antero Flores Arauz, pero no para un gabinete de Violeta Bermúdez. La señora Bermúdez ha dicho que le pareció que la estaban grabando, ¿no? Claro, es difícil probarlo porque en ese incidente inmediatamente pues la persona dice, no estoy grabando, aprieta lo que tenga que apretar, en fin. Ya está, desaparece la conversación. Pero esta onda de grabar ministros, que es pues de Alarcón, ha debido enseñarle a Alarcón cómo se hace, sí pues es un asunto que ya tiene tiempo, sobre todo en el último quinquenio. Vamos a hablar de lo que pasa en la Policía Nacional con el exministro Wilfredo Pedraza en unos minutos, porque al final de cuentas lo que importa es que la Policía Nacional presta un servicio público de imperiosa necesidad. No es cualquier servicio público la seguridad de todos nosotros. Es uno de los servicios públicos más demandados, más desprestigiados. Uno de los servicios públicos que implica el cuidado de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra propiedad. La Policía Nacional es absolutamente indispensable en una democracia, donde siempre habrá un sector marginal que no quiere cumplir la ley. No es un asunto menor que en este año hayan habido 7 ministros. Yo escribí en tono de broma hace un par de días en Twitter que si yo fuera ladrón, estaría haciendo una romería lazarita, agradeciendo. Imagínense, 7 ministros. Es imposible tener un plan de nada. Pero de las reformas más nimias, de los asuntos administrativos más banales. Porque, claro, si te cambian de ministro, en 21 días tienes 3. Es 1 por semana. Así no se puede manejar una institución. Hay que decir que el comandante general sigue siendo el mismo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con José Elche. José Elche es un abogado con mucho reconocimiento en el mundo del derecho parlamentario, con mucho conocimiento en el mundo del derecho constitucional. Esas son sus áreas y es muy bueno en eso. Ha sido oficial mayor, secretario del Consejo de Ministros, secretario general de Palacio, me parece también en algún momento. Es decir, ha tenido cargos muy importantes dentro de la estructura administrativa del Estado. No dudo que derecho administrativo, derecho constitucional y derecho parlamentario tenga enormes méritos y publicaciones. Pero esto es la Policía Nacional. Ojalá que le vaya muy bien. Esperemos que sí. Y además hay que decir varias cosas, ¿no? Inmediatamente comenzó el ataque porque
Efectivamente, el señor Eriche postuló en enero de este año con el Partido Morado. No milita en el Partido Morado, no está, como militante no está inscrito, pero sí postuló sin éxito. Tampoco es pariente de Gino Costa, no saben cómo me ha hecho una gracia porque, claro, Gino Costa dice, el señor es nieto de mi tío, pero no es el hijo de mi primo, o sea, porque el tío es político. Y de esto se ha enterado el año pasado. No tenía idea. A veces pasa, ¿no es cierto? Muy bien. Y bueno, anoche hemos tenido también una ronda, aprovechando el día feriado, del señor Merino. Desde el lunes en la noche, les diría yo. El señor Merino, de alguna manera, quiere volver a tener protagonismo cuando debería tener la modestia de darse cuenta de que le embarró y que cometió un delito. Y claro, pensará que la mejor defensa es el ataque, entonces está atacando. Estos congresistas, los que tenemos hoy, no van a hacer nada por juzgar al señor Merino, porque tendrían que juzgarse a ellos mismos. Porque el poder del señor Merino emana de los 105 golpistas que lo pusieron de presidente. Pero uno de los ejes de la campaña que viene va a ser, y me encargaré yo en todas nuestras entrevistas, va a hacer que los partidos y los candidatos tomen posición sobre quiénes quieren efectivamente que estas personas sean juzgadas para que no lo vuelvan a hacer, y quiénes quieren que aquí no pase nada, que volteemos la página, que aquí ya estamos ya en otro asunto. No, señores, en agosto del próximo año el señor Merino tiene que ser investigado, solicitado el levantamiento de su inmunidad al Congreso, ¿no es cierto?, de su antejuicio. Antejuicio del Congreso, perdón, el antejuicio se manda a la Corte Suprema, es decir, con todas sus garantías. Él y los 105, como coautores. Y de ahí tendrán que decir las barbaridades que ha dicho, como, ya el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. ¿Ah? ¿No sabe leer el señor? Ha salido Eloy Espinosa Saldaña, Luciano López y otros abogados a explicarle al señor Merino que, bueno, pobre, no tiene educación jurídica, a pesar de que ha sido presidente del Congreso, explicarle que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es ignorar el tema, sustracción de la materia. No me interesa, no voy a hablar del asunto. No le ha dado la razón. Le ha dado una coartada por unos meses, por unos pocos meses, pero que hable bien con sus abogados, porque en agosto comienza su proceso. Tiene, reitero, beneficio de antejuicio, pero no tiene inmunidad. Ahí ya está levantada. Un mes después, en agosto, 30 de agosto, se quedó sin inmunidad y va a tener que ser procesado. Y lo que nosotros queremos saber como votantes, como electores, es qué posición tiene sobre un proceso Merino el Partido Aprista, el PPC, el Fujimorismo, el señor Urresti Podemos, el señor Forsyth, el Partido Morado. O sea, yo quiero saber quiénes van a impulsar desde la Procuraduría de la Presidencia de la República o la Procuraduría del Ministerio de Justicia una acción contra los sediciosos que dieron un golpe de Estado el 9 de noviembre. ¿Quién? Primer candidato que lo diga gana. O sea, me queda clarísimo, ¿no es cierto?, que Daniel Salaverry con Martín Vizcarra pueden hacer eso sin ningún problema. Pero los demás, Verónica Mendoza, Marco Arana, su partido votó a favor. Ahí los 8 partidos que votaron a favor, por supuesto, no tienen nada que decir de los 9 que están en el Congreso. Pero hay 15 afuera que tienen algo que decir, ¿no? Me imagino. Y aquel que se posicione como una persona antigolpe, le va a ir muchísimo mejor que aquellos que digan, bueno, ya pasó, todos somos hermanos, etc. Entonces, el TC no avaló nada. El TC no avaló el golpe de Estado. Dijo sustracción de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? No me interesa. No voy a hablar del tema. ¿Ok? Una resolución de 2 páginas. No entro al fondo de nada, porque ya el asunto de Richard Swing ya pasó y no tengo nada que decir. Ha dicho algo más el señor Merino. Ha dicho que el IDL
y el Partido Morado tienen una oficina en el Ministerio del Interior. Yo ya creo que eso ya puede alegar, no sé, grave alteración de la conciencia para ser inimputable en agosto. O sea, ¿de dónde saca que el IDL y el Partido Morado tienen una oficina funcionando dentro del Ministerio del Interior? O sea, ¿en qué cabecita puede caber una cosa tan enloquecida? Pero bueno, ahí estamos. Y en el camino, Acción Popular ha presentado ayer de nuevo una solicitud, ¿no?, pública, un comunicado público pidiendo que se reincorporen los 18 generales, mientras que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo estuve con ellos en una audiencia, y ya llegó a conclusiones bien claras. Ayer se publicó un informe de avance donde se señala claramente que en el Perú hubo un uso arbitrario e indiscriminado de la fuerza policial, que terminó con graves violaciones de los derechos humanos, que era lo que evidentemente sucedía. Así estamos en estos días. La pregunta es, ¿el presidente Sagasti va a terminar como panetón navideño? Dulce, rico y bien masticado por sus enemigos, ¿se lo van a tragar o aguanta? Estamos en eso todos los peruanos, esperemos que aguante. Pero para que pase el peligro de una destitución, tendríamos que estar muy avanzados en la campaña. En ese momento nadie va a querer destituirlo, porque si no lo hace mal, que espero que lo haga al menos regular, va a ser lo que tenemos que tener porque no queda otra, ¿ok? Y si encima vienes a destruir eso también, ya lo único que quieres es destruir. Entonces, creo que los partidos lo van a dejar en paz, por lo menos hasta el 11 de abril. De ahí comenzarán de nuevo. Habrá uno que querrá ser presidente por un día, ¿no? Como Merino, todos querrán tener pensión vitalicia, no sé. Pero el asunto es que por lo menos ahí lo van a dejar en paz, pero tenemos que acercarnos mucho más a las elecciones. Hoy día, Abel, estamos 9, ¿ok? Estamos en diciembre, a enero, a febrero, a marzo, a abril. 4 meses para las elecciones, nada más, 4 meses. Es como cuando a una novia ilusionada le dicen, faltan 4 meses para que te cases. ¿Qué hace la novia? El novio también se prepara, ¿no es cierto? Bueno, van a sus charlas y se van a casar por la iglesia, se prueban el vestido, se lo vuelven a probar, lo entallan, hacen dieta, se ponen bien bonitos, se arreglan un poquito, se cortan el pelo, se ponen guapos, ¿no? La novia se pone linda, el novio se pone flaco, ya. Tienen que arreglarse, ¿no es cierto?, para lucir bien. Estos partidos son como la novia, tienen que arreglarse para lucir bien. Y no están haciendo eso todavía. En los próximos días lo vamos a ver. Están intentando algunas tácticas francamente muy extrañas. Tenemos todavía unos minutos, Abel, y mucha gente que nos escribe, que nos escucha, me dicen, pero dígame, Rosa María Palacios, ¿por quién votar? Les aviso lo que les aviso en todas las campañas. Yo no les puedo decir eso. Nadie se lo puede decir en realidad. Salvo, no sé, una persona en la que usted confíe mucho, ¿no? Le pregunta a su padre, ¿no? ¿Tú por quién votarías? A su madre. Pero nadie les puede decir por quién votar. Esa es una decisión que en una democracia cada uno de ustedes tiene que tomar por sí mismo. Y es probablemente la decisión más importante en su vida democrática que toman cada 5 años. Entonces, igual que la novia y el novio, tienen un tiempo para pensarlo. Porque te terminas casando y después el matrimonio termina siendo un infierno, ¿no? Entonces tienen tiempo para pensarlo, tienen tiempo para mirar. No les digo que tomen una decisión hoy día, la tienen que tomar el 11 de abril. Pero 4 meses para tomar una decisión política parece un tiempo prudencial. Entonces, lo que hay que hacer es entrenarnos en qué es lo que tenemos que mirar. En primer lugar, el carácter de la persona. El carácter es importante.
Esta es una persona que cumple con sus obligaciones, que lo que promete lo cumple. ¿Cuál es su récord en materia de promesas? ¿Qué ha prometido antes? Si es que tiene una vida política anterior. ¿Cumplió? Si no cumplió, ¿por qué no cumplió? ¿Tiene palabra? Tener palabra en la vida política es importantísimo. Los actuales congresistas, por ejemplo, no tienen palabra. Ahí, si ustedes le piden tener palabra a los políticos, probablemente descarten a la gran mayoría. Pero es algo muy importante, carácter. Es una persona que sabe liderar, sabe mandar o sabe gobernar. Son dos cosas muy diferentes. Puede llegar a acuerdos beneficiosos para el país. Lo segundo es ver qué agenda tienen. Ya ahora a estas alturas ni siquiera es un tema de ideología, porque la mayoría no tienen una ideología, tienen una agenda. Entonces tú dices, bueno, ¿qué agenda tiene este señor? ¿Qué quiere ser presidente? ¿Por qué quiere ser congresista? Y ahí hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Y si uno no averigua por qué quiere ser presidente, por qué quiere ser congresista, mejor no votar por él, porque no tienen la respuesta. Y necesitan la respuesta. Y luego, por supuesto, ver en qué canal va. Acá votamos por personajes al Congreso, pero no entendemos que dándoles el voto al partido, estamos colocando a otros de su lista. Hay que mirar bien la lista completa, sobre todo en las elecciones parlamentarias, ¿con quién va? Ya, este señor es muy bueno, muy decente, efectivamente cumple lo que promete, su agenda es una agenda para el bien común, muy bien, pero su compañero de lista es una persona tramposa, está procesado, tiene juicio, no paga los alimentos de sus hijos, jamás ha cumplido una promesa. Ya, yo no puedo votar por el bueno porque arrastra al malo, pues. Ese es el problema. Termina beneficiando al malo en nuestro sistema. Ojalá que algún día cambie y ya no tengamos voto preferencial y tengamos listas cerradas. Entonces, si no nos gusta no nos gusta el 1, el 2 y el 3, no votamos por ese partido. Pero en este caso, reitero, arrastra. Entonces hay que tener también cuidado con eso. ¿Qué les puedo decir de cómo van las encuestas? Hoy en la mañana salió la encuesta de Datum. La noticia es que respecto de su encuesta anterior de hace un mes, George Forsyth baja 10 puntos. No es raro, es lo que suele pasar en estas fechas. Alguien se despunta y luego baja. Tiene todavía ventaja, porque tiene 10 puntos de intención de voto, pero el pelotón gigante tiene 4%. Y son varios. Ahí está Julio Guzmán, Verónica Mendoza, Hernando de Soto. Más o menos entre 2 y 4 está todo el pelotón de los posibles. Hay otros que ya no figuran, ¿no? Evidentemente. Pero, digamos, en ese pelotón, en realidad todos están empatados, porque entre 2 y 4 estás en el margen de error. Todos están empatados abajo. Y en realidad el 50% del país o va a viciar su voto o no tiene la menor idea de por quién va a votar. Está indeciso. En este escenario, hoy, ¿cómo yo veo la elección? Y se lo digo con sujeto a cambio, ¿eh? Porque en la política peruana todo cambia en un día, pero ¿cómo veo la elección? Estamos en diciembre. Lo que creo es que Verónica Mendoza se va a llevar el voto de la izquierda. La izquierda tiene 7 partidos en la contienda. Perú Libre es de izquierda, FREPAP es de izquierda, RUNA es de izquierda, Frente Amplio es de izquierda, UPP es de izquierda. Los Frente Amplio y UPP salen muy quemados de este Congreso. Además, Marco Arana ha decidido hacer purgas estalinistas, con lo cual no creo que saque muchos votos. Fueron a votar en sus primarias apenas 500 personas. Entonces, esos partidos, esos 6 partidos, tienen una simpatía dentro del voto de izquierda en el Perú, que es 1/3 del electorado. 1/3 del país vota rojo, vota a la izquierda. Siempre, sobre todo el sur del país, que es muy fuerte. Ese tercio del país está buscando un candidato. Esa candidata va a ser Verónica Mendoza, tal como están las cosas hoy. Entonces, yo sí creo que Verónica Mendoza va a estar en la segunda vuelta, casi inevitablemente. En la derecha,
tenemos también 7 u 8 opciones. Tienen a Rafael López Aliaga, a Gilbert Violeta que va contigo, tienen al PPC, Alberto Bengolea, a Lapra la pongo a la derecha, discúlpenme, pero no queda otra, Nidia Vilches, ¿no es cierto? Y ahí tienen a Keiko Fujimori. Entonces, en esa derecha, la candidata lógica, la que va más arriba, es Keiko Fujimori. Y yo creo que es posible que en una primera vuelta, donde el voto se radicaliza, no en una segunda vuelta, ahí se anula, en una primera vuelta donde el voto se radicaliza, al radicalizarse el centro se anula y se vote por Verónica Mendoza o por Keiko Fujimori, y esa sea la segunda vuelta. Sin embargo, ahí una de las dos se va a neutralizar. Y probablemente Keiko Fujimori, no lo sé, o Verónica Mendoza. Keiko Fujimori tiene un anti altísimo de más del 60%. En la encuesta de Datum, Verónica Mendoza mucho más. Pues probable, digo, Keiko Fujimori sale al juego y gane Verónica Mendoza. Pero, en el caso de que un candidato de centro desplace o a Verónica Mendoza o a Keiko Fujimori, ese candidato de centro gana. Muy parecidos a las elecciones del 2016. Ese candidato de centro puede ser Salaverry, Guzmán, Acuña. ¿Qué más tenemos al centro? Más al centro. Pero digamos, Salaverry viene muy quemado por el tema de Keiko Fujimori. Acuña viene de este Congreso. Hay otros que son inclasificables, que se proclaman de centro, como Urresti y Johnny Lescano. Vienen con los partidos quemadísimos de este Congreso. Y otros, el resto del mundo, que se declaran también de centro, pero yo digo que son inclasificables. Ollantumala es un caso especial, está figurando en la lista, tiene muchísimo anti, pero es un candidato de centro. Es un candidato de centro, es rarísimo su caso, pero terminó entrando por la izquierda, saliendo por la derecha y se ha quedado en el centro. Todo el tema anticorrupción está encima de él, pero tiene 2% del electorado sin mover un dedo. Ha sido expresidente. Y su presidencia, pese a todas las críticas que tiene, no dañó el país. No lo mejoró demasiado tampoco, pero tuvo buenos ministros que no dañaron el país. Podría tener alguna opción. Como repito, si el candidato de centro, las favoritas hoy para la segunda vuelta son Verónica Mendoza y Keiko Fujimori. Si el candidato de centro se mete entre las dos y entra a la segunda vuelta desplazando a cualquiera de las dos, ese candidato de centro gana. ¿Por qué? Porque en segunda vuelta ya no nos radicalizamos, al contrario, tratamos de evitar el radicalismo de lo que no nos gusta. Y sobre todo porque todo el centro se queda sin candidato, entonces tiene que buscar el mal menor. Ese es nuestro sistema. Las cosas están así de claras. Y les explico de nuevo por qué. O sea, en la izquierda, de los 7 partidos que he mencionado, si quieren metan a Johnny Lescano, porque aunque Acción Popular es inclasificable, se proclama de centro, pero es inclasificable, de todas esas opciones, la única que tiene arraigo y ya logró casi 20% de la votación en 2016 es Verónica Mendoza. La izquierda no tiene un candidato mejor. Y en la derecha, no hay un candidato mejor que Keiko Fujimori. Entonces, al final, el que atrape el centro, pero que logre convertirse en una opción de segunda vuelta y pase la primera vuelta, desplazando a las otras dos que van a tener muy buena votación, ese gana. Pero hay que las desplacen, pues. Ese es mi modesto análisis hoy día, gratis, se los cuento. Vamos a ver qué pasa después. Hay gente que cree que Keiko Fujimori está absolutamente quemada. El problema es que si ustedes revisan la lista de las opciones de derecha, no hay muchas más opciones. No hay muchas más opciones. Hernando de Soto podría haber sido una opción de la derecha, sin partido, un vientre de alquiler, organización, y diciendo disparates. Le están haciendo unos memes buenísimos, no distinguen la OMP de la ONP, no hay forma. Entonces, ni Rafael López Aliaga, ni Hernando de Soto, ni Alberto Bencolea, ni Nidia Vilches. ¿Quién te queda a la derecha? Queda Keiko Fujimori.
con toda la mochila que tiene. Ahora, su mochila es muy parecida a la de otros. Vamos a ver. Muy bien, esto por supuesto es un adelanto prematurísimo. Como decía, ayer Juan Carlos Tafur decía algo parecido. Él veía a Julio Guzmán y a Verónica Mendoza. Yo veo más a Keiko Fujimori y a Verónica Mendoza. Si Julio Guzmán se mete, sí, efectivamente. Pero se puede meter cualquiera que sea el centro y que sea percibido como el centro-centro. Porque al final lo que la gente busca en una segunda vuelta es una posición centrada, no radical. Aunque es tiempo radicalismo. Bueno, muy bien. Estamos ya con el ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, para hablar de esta crisis que tiene el Ministerio del Interior como ministerio y la Policía Nacional como organismo de represión y de servicio público, ¿no? Que tiene esta doble cara. Vamos a hacer una pausa, Abel, y regresamos con Wilfredo Pedraza. Sí, Rosa María, hay que decir que tu análisis es al 9 de diciembre, porque los escenarios cambian y varían terriblemente. Todo cambia. Así es. Una semana es un siglo. Olvídense. No. Y también nos preguntan acá si vamos a entrevistar a todos los candidatos. Bueno, algunos no quieren. Son bienvenidos. El problema es que conmigo no quiere nadie. ¿Qué puedo hacer? No soy la chica más solicitada de los medios. Pero los que pero si digo una cosa a los candidatos, los que sobreviven conmigo les va recontra bien en la campaña. ¿O no? Todos los que pasaron en las elecciones de enero, casi todos los que entrevistamos entraron. ¿No es cierto, Abel? Así es. Bien, y no se olviden. Una mano. No. Tenemos buena mano, los que sobreviven. Ahora, eso sí, vamos a entrevistar también candidatos al Congreso en la medida de lo posible, pero por favor que lean su constitución antes de venir, ¿eh? O sea, de verdad, ya revisar no mata gente, pues. Hay cositas que tienen que saber. Si saben bien su constitución, no se van a sentir incómodos con ninguna pregunta, pues. Pueden venir. Tienen que leer, pues, que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, que los congresistas no pueden contratar, ¿no es cierto?, ni interferir en los contratos, en fin, cosas básicas, pues. Que además, si tuviéramos partidos de cuadros con formación partidaria, eso sería parte de la formación partidaria, pues. Lo mínimo. ¿Cómo preparo yo a un candidato al Congreso? Bueno, le explico qué es lo que es un congresista, pues, y cómo lo hace, y con qué reglas lo hace, qué límites tiene. Muy bien, a ver, pausa, y regresamos con Wilfredo Pedraza. La pausa. No se olviden que el 18 de diciembre es nuestra rifa, así que les estamos esperando que nos ayuden en el BCP, ahí sale la cuenta y todo lo demás, y van a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. El Perú nos está viendo a través de Radio Santa Rosa en Lima y 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapabu Cayali, Radio Quillabamba la Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaquisterio, también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María ya se encuentra con el doctor Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior. Rosa María, adelante, por favor. Señor Pedraza es ministro del Interior, pero también hay que avisarle al público que acaba de ganar en días recientes nominación como candidato al Congreso con el número 1 por Lima, por el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Él ha sido ministro del Interior justamente en el periodo de gobierno de Ollanta Humala. Muy bien, yo quería empezar por una apreciación, digamos, sobre los números obvios, ¿no? 7 ministros en un año no puede ser una buena noticia. ¿Qué cosa pasa estructuralmente en el Ministerio del Interior para que esto suceda? Buenos días, Rosa María.
Creo que la primera impresión que me genera es congoja, la verdad, porque el sector interior es un sector importante, tiene que ver con la seguridad interna, el orden interno, la lucha contra la delincuencia, tiene que ver con el respeto del personal policial también, y creo que lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido un desastre en términos de país, en términos de institucionalidad policial, actuación con exceso, malas decisiones políticas, ilegales decisiones, diría, que responden, creo, a una mirada equivocada del sector. De hecho, 7 ministros en menos de 30 días no grafica sino una situación de... Claro. 5 en 30 días, 7 en un año, ¿no? En un año que no termina. Realmente el sector interior siempre ha sido una silla voladora. Y bueno, yo he estado 16 meses. José Pérez Guadalupe ha estado 18 meses. Entonces, han habido periodos de cierta estabilidad, digamos, si miramos el periodo. Sin embargo, cuando hay 7 ministros en un año y 4 en 30 días, algo grave está pasando. Y creo que lo que está pasando es, en principio, una inadecuada selección del ministro de turno. Y creo que esa inadecuada decisión pasa por pues malos filtros de selección o sin calificar a las personas, porque hay personas idóneas, personas no compatibles con la política del presidente Sagasti, que tendrían que haberse perfilado mejor en la entrevista personal que hace el propio presidente, que hace la premier, y creo que esos filtros fallaron un poco. Ahora, me parece bien que Elich esté ahora en el sector, sin experiencia en materia de seguridad, pero con experiencia en la gestión pública, cosa que me parece importante, sin muchos pasivos en todo caso, salvo su militancia, dicen algunos, a mí me parece irrelevante, de manera que yo espero que la autoridad civil hoy, porque yo definitivamente apuesto por un civil en el sector, eso equilibra. Esa es una pregunta que tenía, ¿por qué? O sea, muchas personas dicen al contrario, los policías entre policías se entienden. Cuando le traen a un civil, a alguien foráneo, no lo respetan, le cuentan cuentos, le mienten, lo bypasean, tienen una agenda paralela y oculta que el civil nunca llega a desentrañar. En cambio, uno de ellos los comprende, claro, tal vez les pase por alto muchas cosas. ¿Por qué es mejor un civil en la Policía Nacional? Si es un civil empoderado que domina la gestión pública y que en el camino irá aprendiendo temas vinculados con la seguridad, sin duda se empodera y genera, yo diría, un equilibrio saludable interior con la policía. Cuando el ministro es policía, su promoción la avasalla, tiene compromisos antiguos por temas de hermandad, no solo promocionales, sino de compadrazgos, de amiguismos, y creo que ese equilibrio sano que debe haber entre el ministerio como control político y la policía se pierde, y eso hace mucho daño. Un ministro policía usualmente intenta sobreponerse a la función del comandante general de la policía, se mete a temas operativos, y eso tampoco es saludable. Entonces, para el contrapeso y para el control, además, me parece siempre mejor un ministro civil. Bueno, si lo bypasean, es que es un ministro cándido, no sirve para el puesto, pero cuando uno se empodera y asume el control, yo creo que ese bypass no existe. Ahora, lo que pasa a veces con el ministro civil, con cualquier ministro civil o militar o policía, es que llegan a la conclusión de que su responsabilidad política se va a hacer efectiva por los errores del comandante general de la policía. Es decir, un operativo que sale mal, cae el ministro, ¿no? Una acción, cae el ministro. Y el ministro dice, no, si yo voy a caber, me voy a meter en el plan operativo. Entonces comienza a tener injerencia en la operación, porque es responsable frente al Congreso. ¿Cómo resolver ese problema en la psiquis del ministro, además? Bueno, es inevitable que se meta un poco, pero no al punto de direccionar planes operativos donde no se conoce. Por ejemplo, en mi periodo, en las marchas, que han habido muchas marchas también, yo participaba con el director general en ese momento en nuestro centro, en una sala de video wall,
a través del cual podíamos monitorear las marchas, la sinergia de la policía y de quienes protestaban, y a través del comandante general ordenar retrocedan, replieguen, refuercen, digamos. Pero, ministro, ¿quién da la orden? O sea, hay uno que manda al final. ¿Quién manda? El comandante general, sin duda. Okay. Eso es incontestable. Uno puede opinar, puede sugerir, pero en un tema operativo, en estricto, es el comandante general. Es un tema de los uniformados y así tiene que ser. Ese control, creo que, por ejemplo, en este último caso falló. Yo tengo la certeza absoluta de que los momentos en que la policía comete fueron excesivos, faltó un control. En un conflicto social siempre uno avanza y retrocede, graduando la violencia, la presión que se ejerce contra quienes protestan. Ese control falló, y era un control que sin duda puede hacerlo el comandante general, y podría participar también el ministro si estaba observando, como normalmente debería ser, observando lo que pasa en la calle en un contexto tan importante como hacer protestas. Así es. Ahora, lo que es interesante yendo a los hechos del 9 al 15 de noviembre, digamos, es que la violencia contra la población, la represión excesiva, se da, como en la época de Sendero Luminoso, en algunos momentos y en algunos lugares. Es decir, el momento es básicamente la noche del 12 de noviembre y la noche del 14 de noviembre, y el lugar es el Cercado de Lima. No se da en el país. No se da contra marchas en todo el país. No se da en marchas en otros distritos de la ciudad de Lima. Solo en el Cercado. Lo cual hace apreciar que hubo una línea de mando hacia esa zona. ¿Por qué cree que puede haber pasado esto? Porque en el fondo es un disparate. O sea, si yo voy a reprimir, reprimo, ¿no es cierto?, indiscriminadamente. ¿Por qué se reprime discriminadamente contra ese grupo y en ese lugar? La experiencia enseña que el grupo que se concentra entre Colmena y Abancay Parque Universitario es el grupo que intenta llegar al Congreso de la República, que es una zona restringida. Y las broncas se dan por eso exactamente. Entonces, está claro que en la historia policial uno tiene que reforzar la seguridad en toda la avenida Abancay para evitar que los manifestantes lleguen al Congreso. Eso es una regla. Señor ministro, se libera pues la avenida Abancay. Bueno, esa es una opción, pero si no lo libera... Guerra de posiciones, o sea, si esta posición es valiosa, ¿no es cierto?, y yo la libero, deja de ser valiosa, pues. El problema es que siempre se asume que la integridad del Congreso está en riesgo en esa dinámica. Entonces, siempre... Pero digamos, no creo que seamos Guatemala, ¿no? Y la verdad es que si uno protege el recinto del Congreso, podría entenderse como proteger Palacio de Gobierno, pero no, que no se puede entrar a la Plaza Bolívar, o que no se puede estar en la avenida Bancay. O sea, esa mentalidad ha costado 2 vidas. Parecía que sin duda. Estaban defendiendo una posición militar. O sea, no pueden tener una lógica militar. La defensa de Plaza de Armas y Plaza Bolívar es una regla en la policía, y por eso el control de la avenida Bancay y las vías paralelas. Claro. Lo que ha pasado, creo, en ese punto es que, claro, en un momento quienes expresaban su protesta social agredieron a la policía, hubo una respuesta, pero eso es, entre comillas, lo normal, eso pasa en las marchas. Hay agresiones y respuestas casi recíprocas. La regla de oro es, frente a una situación así, pues usa la fuerza racionalmente, avanza y retrocede. Y eso es un tema de falta de control. La policía sabe perfectamente quiénes, qué policías, qué efectivos han usado las lanzagranadas, qué policías han tenido los llamados cazapatos que disparan los gases lacrimógenos, los perdigones. Es decir, hay un recuento clarito de quienes llevaban el tipo de arma que llevaban. Así las cosas, la investigación no tendría que demorar tanto. Mi impresión es que ha habido una falta de control, exacerbación, detenciones innecesarias,
maltrato a jóvenes en las comisarías, no evaluando que no eran detenidos por delincuencia común, sino por una protesta de carácter social, universitarios además. Creo que ha faltado control desde el lado político, desde el lado de la cúpula policial, y esas son las consecuencias. Y eso, por supuesto, genera responsabilidad política y genera responsabilidad penal también. Creo que la falta de control para mí ha sido la regla, sin duda. Usted está con los que firmaron la carta, ¿no es cierto?, con los 14 ministros que firman la carta, señalando que la salida de 18 generales es ilegal, inconstitucional y que es, en todo caso, inadecuada. ¿Por qué piensa así? Yo no firmé la carta de Rosa María, pero plenamente de acuerdo, porque, a ver, yo participé en la redacción de la ley de la policía, en la que se estableció que el presidente podía escoger al comandante general entre los 3 primeros de la jerarquía. La regla era, como ocurre en las Fuerzas Armadas, dar institucionalidad, evitar excesos en las bajas y, por tanto, no afectar la carrera de gente que tiene 35 años en la policía y de pronto, de un día por otro, por una decisión política, se encuentra en la calle. Entonces, el espíritu fue ese, y tengo claro, por supuesto, que esa es la literalidad y el espíritu de la norma. Entonces, me parece que la decisión de Rubén Vargas fue ilegal, impertinente, digamos, políticamente insostenible, porque, claro, podía haber esperado 30 días, en diciembre renovar, que ahí no hay límite, y hacer lo que él hizo, designar a quien quería. Para que entienda el público, en la Policía Nacional, igual en las Fuerzas Armadas, hay la figura de invitación al retiro por renovación. Correcto. No te sacan, te invitan a irte porque ya no tienes su vida, ¿no? Ya los de abajo están empujando, tú ya no tienes línea de carrera arriba y te dicen, mejor, mire señor, vamos a renovar cuadros. Necesitamos gente más joven que esté empujando y usted se retira. Sin embargo, ¿qué es lo que le han hecho a estos 18 generales? Pasarlos a retiro sin forzar la invitación. ¿Cuál es la diferencia entre una figura y la otra? Los pases a retiro por renovación se producen el 1 de enero de cada año. Es normal que para generar espacio para las nuevas promociones, un grupo de generales pasen a retiro y así pueda haber carrera para los que están más atrás. Hay requisitos, antigüedad, tiempo de servicios, y creo que casi todos ellos lo cumplían. Y los efectivos policiales no se molestan por una renovación así, porque es la forma natural, diría, en la que pasan al retiro, normalmente después de cumplir los 35 años y de servicios, etcétera. Creo que esa era la manera natural de retirar a personas. Cuando se usa este mecanismo excepcional, ilegal diría, y además se les acusa de ser responsables de los incidentes de las marchas, del 1 al 15, entonces incurrimos en falsedad, incurrimos en una ilegalidad y obviamente... Lo que creo que fue muy grave fue la declaración del presidente Sagasti en la entrevista que dio a 4 periodistas el domingo en la noche, no este sino el anterior, cuando dijo, bueno, en esos 18... hay unos que son corruptos, otros que son represores, y hay unos inocentes, ¿no? Pero qué pena, pues, es la ley. No, eso es gravísimo, ¿no? No, eso es muy grave para gente que ha estado 30 o 35 años en la carrera, que se ha cuidado toda la vida. Seguramente hay responsables, no me queda la menor duda, pero salir así con un manto de arbitrario, de corrupto, no es la forma como la gente tiene que salir después de dedicarle tantos años a la policía. Ahora, claro, tremendo drama para el ministro Eliche hoy, porque la situación sigue tal cual, Rosa María. Las supremas del pase de retiro no se han publicado, ya hay amparos que estoy seguro el grueso de generales van a retornar. Hay muchísimos precedentes de esa naturaleza. Los despidos de esa forma terminan retornando. Es más, entre los 18 hay varios que han sido reincorporados ya una vez. Sí, claro. O sea, o salieron con basombrío y regresaron. O sea, hay varios que ya fueron reincorporados. Entonces, es evidente que van a volver a ir a la acción de amparo de inmediato.
y probablemente con una cautelar estén siendo reincorporados muy pronto. Me queda claro. Eso también tiene otra pregunta que a mí me llama mucho la atención. Si yo sé que tengo un general corrupto o un general que ha hecho uso abusivo y arbitrario de la fuerza, ¿no tengo que hacer un procedimiento administrativo ejemplar para toda la demás institución? ¿Por qué lo paso a retiro? Al contrario, debería tenerlo adentro, procesarlo, de repente suspenderlo del mando que tiene, pero no lo paso a retiro, porque si no se retira con todos sus beneficios, a pesar de ser una persona que es corrupta. La normativa interna que diseñamos el año 2012 permite hoy que personal civil que depende del ministro y que forma parte hoy de la Dirección de Integridad, que así se denomina, tiene facultades para investigar a generales de la Policía Nacional. Entonces no hay un problema de hermandad, de solidaridad, sino más bien de objetividad, y existen facultades para separarlos temporalmente de la función cuando existe una imputación grave. Por tanto, lo natural era investíguenlo, sepárenlos temporalmente, pero puntualmente para aquellos responsables realmente. De hecho, en la policía han habido situaciones penosas de compras ilegales, ¿verdad? Hay un general en actividad que está preso en este momento. Claro, han habido situaciones muy delicadas junto con los resultados de la marcha. Si no se hace uso de esos mecanismos procesales, que es verdad, toma un poquito de tiempo porque hay que notificar, hay que esperar el descargo, pero es mejor hacer las cosas correctas que, como hoy, arbitrarias y, la verdad, generan simplemente caos. Hoy el sector está caótico, hay una indecisión, indefinición, no se ejecuta gasto, la policía está un poco desmoralizada, está atenta a ver qué pasa, si el comandante general se queda o no se queda. Entonces creo que es tiempo de mirar dentro, de reconciliar, de buscar reconciliación entre la policía y la ciudadanía. Hay algunos generales que tienen mucho predicamento en el Congreso de la República, y vemos claramente que, por ejemplo, Urresti en Podemos, la bancada de Acción Popular, han dicho que se tienen que reincorporar más o menos hoy. O sea, que van a ser cuestión de Estado por la reincorporación de los 18. El problema es que se reincorporan a los 18, el señor Cervantes no puede ser comandante general de la policía. Sin duda, no podría por un tema de antigüedad. De antigüedad, tienes que volverlo a su sitio. Y el general Cervantes es, digamos, no, él simplemente cumple órdenes en este momento. Sí, pero él sabe que su cargo es precario. Por el momento lo es. Lo es, porque si tú tienes una corriente muy fuerte dentro de la policía que tiene apoyo político para reincorporar a los 18 hoy, esos 18 se reincorporarán en diciembre, el presidente queda completamente solo, ¿no es cierto? Sí, y diciendo que no va a ceder. Todo el tiempo ha dicho que ya pasamos la página, que ese tema ha concluido, y como usted dice, ese tema no ha concluido, ese tema está vigente. Por lo menos en el Ministerio del Interior está muy vigente. Mi opinión, Rosa María, es que los generales deberían devolver temporalmente, porque hay que subsanar una situación de ilegalidad. Claro. Creo que el retorno temporal va a subsanar una situación de ilegalidad clara, porque si no, durante el año que viene van a ir retornando uno por uno, van a alterar todo el cuadro, se genera bolsones de generales que no tienen ninguna función, digamos, se afecta sustantivamente la institución. El retorno temporal para luego eventualmente volver a invitarlos al retiro me parece una medida que los reivindica y que internamente subsana la situación. Creo que el presidente Sagasti se equivoca cuando cree que hay decisiones que hay que mantenerlas a cualquier costo. Si uno se equivoca, políticamente es mucho más correcto decir, excusa, me equivoqué, y lo subsano. Lo que pasa es que tiene una lectura, yo creo que literal, del artículo pertinente. Entonces, no es ilegal. Yo saco a estos y tengo una terna, ¿sí?, del que sigue. Como yo los puedo retirar, no está prohibido lo que ha hecho. Es que hay que ponerlo en esos términos, ¿ya? Pero, como usted dice, no respeta el espíritu de la ley. Usted le escribió, usted conoce cuál es el espíritu de la ley. O sea,
la intención ¿cuál es? ¿No es cierto? Que haya una renovación ordenada, institucional, que, digamos, no altere lo que ha sido una trayectoria, una carrera policial, ¿no? Que se corona, no siempre, pero se corona con la Comandancia General de la Policía, que es el más alto honor para un policía, ¿no? Pero no todos van a ser comandantes generales, porque no todos los generales pueden ser comandantes, hay muchos para un solo puesto. Si usted fuera el presidente, si le llaman y le dicen, señor Pedraza, lo hemos escuchado con Rosa María Palacios, ¿qué nos recomienda hacer? Yo repondría a los generales. ¿Ya? Me parece aquello que es nulo de pleno derecho hay que subsanarlo. Eso me parece claro. Van a volver todos. Y saca Cervantes. Tiene que al general Cervantes lo devolvería a España temporalmente. ¿Ya? De ahí está viniendo. Y lo volvería a llamar en enero para que asuma la función. Con eso habría subsanado este espacio, digamos, de ilegalidad. Claro, pero ¿usted cree que eso tranquilizaría a los 18 generales? Yo creo que no. No, de hecho que no. De hecho no tranquilizaría, pero hay decisiones muy complejas, en verdad. Yo creo que ninguna fórmula resulta perfecta en una situación así. Ya se menoscabó el honor y la carrera de estos 18 generales. Pero las cosas tal cual están, me temo que el reingreso debería, al reingreso hasta fin de año, debería de seguir un retiro por renovación y una nueva designación del general Cervantes, que no me parece una mala persona. En esa idea se subsanaría el tema interno, la renovación por fin de año de cuadros legitimaría el tema y adelante. Yo tengo entendido que por lo menos hay unas 5 personas entre esas 18 que son impecables, que dicen: nosotros no tenemos denuncias de corrupción, no participamos en los hechos de abuso de autoridad, no tenemos nada que ver con esto, ni con las compras de material para la policía. Muy bien, pero que se ha querido nombrar a Cervantes, es decir, si Cervantes hubiera sido el puesto 57, los 56, ¿se da cuenta? O sea, eso es lo que no se puede hacer, eso es lo que la ley no permite, que es que yo escoja al comandante general de abajo y me muele a todos los de arriba, porque si no, no tendría ningún sentido la norma, pues sería una barbaridad. Entonces, tal vez el presidente debería buscar entre esos 4 o 5 que están más arriba, ¿cuál podría ser un buen comandante general? De repente no son los de la tierra, ¿no? O sea, la otra fórmula, Rosa María, es que el comandante general que ha estado enfermo con el COVID, que ha estado en ese periodo, él retorne a la comandancia general. Claro. A partir de él, se puede volver a armar su cuadro con el pase de retiro que siempre toca. A ver, cada año en promedio salen entre 12, 14, 15 generales al retiro. Como puede calzar perfectamente la necesidad de la renovación a fin de año. Yo puedo quedarme de repente con el comandante general, aquel que el presidente Sagasti lo felicitó porque se reincorporó después de 3 meses de ardua lucha con el COVID, y al día siguiente lo votó. Es decir, ese comandante general, que no ha tenido que ver con las marchas, ni ha tenido que ver con nada, puede retornar a la función. Al general Cervantes retorna a España, hay una renovación y que se arme el cuadro nuevamente. Esa es también otra salida, porque el general que ha estado enfermo por el COVID tiene cierta legitimidad, se ha fajado en la época dura de la pandemia y por eso adquirió la enfermedad. Podría retornar a la función y no me parece malo. Él, reitero, no tiene pasivos, no ha estado vinculado con las marchas y en consecuencia, para evitar problema de la designación del comandante general Cervantes, podría retornar él, que es en este momento el más antiguo, se renueva lo que se tenga que renovar en diciembre y se arma el cuadro nuevamente. Y así se garantiza institucionalidad. Esa me parece una fórmula mucho más adecuada, no se afecta la jerarquía, se va a acomodar obviamente después de diciembre con la renovación de cuadros, pero podría resolver una situación así, que ya es tiempo de resolverlo. La estabilidad del sector hoy es una primerísima necesidad,
porque como usted bien dice, hay que pedir a la Sarita que estabilice todo, porque si no, quienes van donde la Sarita es la delincuencia. La exacerbación de la delincuencia a partir de los espacios más libres que hoy tenemos puede afectar sensiblemente a la comunidad y creo que eso hay que evitarlo. La policía no tiene control hoy, está poco operativa, porque está desconcertada y creo que entonces es tiempo de retornar a estabilidad, a pacificar, a buscar una nueva conexión con la colectividad y esa tiene que ser la tarea del ministro Eliche. Me parece innecesario plantear esquemas de reforma policial en este tiempo, no tiene ningún sentido, pero ninguno, y por tanto la tarea es estabilizar de nuevo, volver a la conexión con la colectividad, hacer que la ciudadanía vuelva a aplaudir a su policía como ha estado pasando en la época de pandemia, porque ese esfuerzo de reconciliación me parece absolutamente natural, sin perjuicio de las investigaciones que tengan que ver por aquello acontecido en las marchas. Claro, pero digamos, la policía tiene más de 500 fallecidos por el COVID. O sea, hay una sensación ya de sacrificio enorme de la policía, ¿no? Y esto realmente la deja muy mal y sí creo que, ahora, tiene que haber una promesa de campaña, creo yo, sobre, primero, justicia para las víctimas. Sin duda. Y segundo, lucha anticorrupción en la policía. El problema de la policía y la corrupción es un problema, como ya lo hemos discutido muchas veces, estructural, desde la comisaría, desde el patrullero hasta el general que se roba. O sea, ¿cómo te vas a robar los elementos de protección de tu propia gente? O sea, ya eso es increíble. O sea, es muy grave, de hecho. Claro. Los actos de inmoralidad en la policía se han acentuado en los últimos tiempos. En 2012, Rosa María, nosotros reformamos todo el sistema disciplinario de la policía, creamos el Tribunal de Disciplina Policial, civiles, hoy son 3 salas, como las salas superiores, con 3 personas, colegiado, que investigan a los policías, pero creo que en estos años de reiterada designación de ministros, policías en retiro, ha perdido dinámica, ese contrapeso típico se ha perdido y, desde mi punto de vista, eso genera una acentuación en los actos de corrupción. Sin contrapeso, la policía se libera, alquila los vehículos, se mete en negocios absurdos, pesetea, y eso es muy grave. El contrapeso de la autoridad civil, desde mi experiencia, reduce sustantivamente esas acciones. Entonces, sí, claro, hay que volver a fortalecer el sistema disciplinario de la policía, pero no hay que desandar, hay que seguir trabajando sobre lo que ya se ha hecho, porque si reinventamos permanentemente la situación policial va a ser muy grave. Hoy, por ejemplo, la policía está enfrentando un proceso de ascenso sumamente cuestionado, porque la ley decía al policía que va a ascender le reconocemos su tiempo de ser comisario, su tiempo de estar en estado de emergencia. Salió una directiva, no una ley, una directiva diciendo ya no te reconozco tu tiempo de comisario, ya no te reconozco tu tiempo de emergencia. Entonces, claro, la molestia que se genera internamente es enorme. ¿Por qué se hace esto? Porque hay pequeñas cúpulas que manejan a su libre albedrío a la policía como una chacra y eso no es bueno. Por eso, retornar a la institucionalidad, a la legalidad me parece absolutamente importante y generar un contrapeso también vital. Ojalá el ministro Eliche se empodere, yo creo que va a poder hacerlo. Ojalá tenga un equipo sólido que le permita restablecer un buen vínculo respetuoso pero jerárquico con la policía y así promover mejor servicio a la comunidad. La policía ha aportado, como usted dice, Rosa María, más de 513 efectivos muertos en pandemia, ni en la época del terrorismo. Es gravísimo. Vaya uno a saber si esas consecuencias son, o esos resultados son consecuencias de la entrega indebida de materiales, de un diseño pésimo de las estrategias. Eso en el tiempo habrá que analizarlo, porque me parece muy grave que más de 500 efectivos policiales, como no ha pasado creo en el mundo, fallezcan en tiempos de pandemia por falta de equipos
o por mala dirección política operativa. Así es. Y no puede ser que al comandante general, que se ve enfermo a su casa, que se contagia en servicio, porque se contagia en una visita a Chiclayo, que sobrevive al COVID, a pesar de todos sus problemas, que lo felicitan el día que aparece, se lo felicita a Sagasti, ¿no es cierto? Lo aplauden, ¿no? Al día siguiente lo votan. O sea, ¿qué clase de trato es este? Es un maltrato innecesario, absolutamente innecesario, ¿no? Pero en fin, ahora no puedo evitar, dado que tenemos, yo creo que 5 minutos más, para preguntarle algo sobre su candidatura, porque me sorprendió. ¿Se ha inscrito usted en el Partido Nacionalista? Yo acepté, Rosa María, una invitación del expresidente Ollanta Humala. Decidí en esa dinámica inscribirme en el partido y acepté también su invitación de liderar la lista por Lima. Tengo la candidatura número 1 por Lima, así que entraremos a la campaña. Ahora, es una campaña para Ollanta Humala y para el Partido Nacionalista muy difícil. Tengo entendido que tiene sus cuentas embargadas, o sea, las cuentas del partido, que no pueden pagar la luz, que tienen que hacer polladas para pagar los servicios básicos. ¿En qué condiciones entran a competir? Bastante precarias, porque hace 2 días la OMPE nos ha dicho que no puede hacer nada por el tema de nuestras cuentas, que utilicemos las acciones legales que correspondan. Pero a ver, la OMPE de un lado nos obliga a tener una cuenta y queremos tener una cuenta. Ninguna entidad bancaria quiere abrir una cuenta porque el partido está investigado en tema de lavado de activos. Entonces, atrapados en esa circunstancia, vamos con mucha desventaja. Nosotros vamos a exigir que la OMPE nos promueva, nos ayude a abrir una cuenta, porque la informalidad nos va a meter en un problema y nos parece que es responsabilidad de la OMPE, en tanto conductora del proceso, garantizar que los partidos participemos de manera igualitaria. O sea, que les permitan abrir una cuenta en el Banco de la Nación. Bueno, lógico, pero el Banco de la Nación, incluso el Banco de la Nación, se ha negado a esa circunstancia. Entonces, claro, el juez Concepción Carbancho nunca lo va a autorizar y nos parece que esa es una responsabilidad de la OMPE. Le vamos a responder muy pronto para decirles que a ellos les compete facilitarnos el cumplimiento de la norma, porque si no, la circunstancia es compleja. Claro, entendemos el tema legal, entendemos las limitaciones, pero la participación igualitaria es una obligación de la OMPE, conductora de este proceso. Muy bien. Y en materia de, usted también es abogado de Ollanta Humala, muchos dirán, pero Ollanta Humala está entrando a juicio. ¿Cómo va a ser una campaña si entra a juicio oral? ¿Cuándo empieza el juicio oral de Ollanta Humala? Porque según el señor, ¿cómo se llama? José Domingo Pérez, hay montones de casos ya listos para ser juzgados. Yo hasta ahora no veo ninguno. Tiene 5 acusaciones nada más, ningún caso. Pero se supone que el de Ollanta Humala ahora sí entra a juzgamiento. Está en control de acusación desde mayo del año pasado. ¿Cuándo empieza el juicio oral? Bueno, el caso lavado de activos, estamos en la fase final del control de la acusación. Supongo que nos tomará todo diciembre, quizás una parte de enero. Mientras se dicta el auto, nos pasará pues febrero, marzo probablemente. En el mejor escenario será pues mayo, probablemente, abril. De manera tal que, bueno, es un proceso complejo ciertamente, para nosotros cada vez más claro respecto a la irresponsabilidad de Ollanta Humala y de los demás investigados, porque el tema está bastante claro. Lavado de activos o financiamiento ilegal son 2 delitos absolutamente diferentes. Financiamiento ilegal es un delito hace un año apenas en nuestro país y por tanto lo natural sería que se archive este caso. Nosotros los amaríamos plantear una excepción de improcedencia de acción diciéndole, juez, hay una nueva ley, toma en cuenta ese tema, estos asuntos electorales vinculados a campaña política son temas administrativos. La sala nos ha respondido con 5 líneas diciendo que no corresponde a nuestro pedido y nada más. Estamos yendo a la Corte Suprema porque, claro, un tema tan importante como la discusión si
un partido político puede estar vinculado a un tema de lavado de activos, o si la recepción, supuesta recepción de dinero para campaña política es o no delito de lavado de activos, tendría que ser materia de una amplia discusión en la Corte Superior. De verdad no lo ha sido. 5 líneas, con 5 líneas nos han dicho que no. Señor Pedraza, ¿y esto ya se apeló a la Corte Suprema? Acabamos de presentar un recurso de casación para decirle a la Corte Suprema... Este recurso es clave, porque si se resuelve favorablemente a Ollanta-Humala, se resuelve favorablemente para Keiko Fujimori, para el PPC, para el APRA, para todos. Entonces, ese es un tema central que yo vengo discutiendo modestamente hace 6 años. Y obviamente la Fiscalía tiene su perspectiva, yo tengo la mía, pero yo creo que no es el tipo penal, el de lavado de activos, es otro tipo penal que no estaba previsto en el código. La claridad de hemos estado estudiando ciertamente esos temas y hemos visto en Colombia, Argentina, Brasil, España, ha habido etapas. 0 regulación en un momento, cero regulación del control de aportes, luego regulación administrativa, luego regulación penal, y estamos en ese proceso. Lo penal en nuestro país tiene un año, agosto del 2019. Estudiantes de Derecho, en el primer ciclo saben lo que es el principio de legalidad. No se puede aplicar la norma retroactivamente. Si no hay norma expresa, consecuentemente no hay delito, principio de legalidad. Es decir, eso no se entiende, debería entenderse con mucha claridad, nos guste o no. Aquí no estamos investigando un tema ético, tema moral, reproches. Aquí se investiga un delito. Ahora, ya desde el punto de vista político, pregunta de curiosidad, ¿Nadine Heredia va a tener algún papel en la campaña? De hecho, no la tiene y no la va a tener. Ella está centrada en sus niños y en el negocio que ha puesto, que está dedicada a esas circunstancias. Ella está ajena a la campaña en este momento. No he comido sus tortas, pero he visto las fotos, tienen buena pinta. Están muy buenas. Están muy buenas. Ahora, eso, porque le pregunto en términos políticos, porque, digamos, el objetivo de Alan García, que en paz descanse, fue atacar sistemáticamente a Nadine Heredia, porque él la percibía como su adversaria política. Por eso hablaba de la reelección conyugal. Eso le hizo daño a él también, se hundió, pero la hundió a ella. ¿Ella va a tener alguna participación política? Ya no. De hecho, García le hizo daño con esa acepción. Hoy no, Nadine no va a participar en la política. Tiene lamentablemente, además, yo diría con un exceso judicial que espero pronto se repare, un arresto domiciliario, de manera tal que no puede hacerlo. De hecho, la campaña la está conduciendo el presidente Ollanta, acaba de estar en Huaraz, hace unos días viajó todo el norte, está comenzando a generar nuevamente sinergia con las bases, visitando antiguas obras que él ha hecho, porque nuestra oferta en campaña va a ser, Humala sabe gobernar, lo ha hecho con estabilidad, lo ha hecho respetando las líneas macro de la política económica, ha invertido muchísimo en programas sociales, en educación, etcétera. Por tanto, la experiencia junto con la sensibilidad social que él tiene, va a ser nuestra oferta electoral, que espero sea bien recibida. O sea, es algo así como, escoge malo conocido que bueno por conocer. Bueno, las cifras dicen que el gobierno del presidente Humala han sido correctas en términos económicos, en términos de inversión, infraestructura, salud, educación. Por tanto, de estabilidad política, además. Este quinquenio, Rosa María, es un quinquenio perdido absolutamente. Penosamente perdido en términos de inversión. Y claro, no hay inversión ni gasto público adecuado y la ciudadanía se afecta. No hay servicios, el gasto interno se reduce, ya no tenemos reservas como antes. Digamos, todo el chanchito se gastó por temas de pandemia, habrá que ver si los gastos fueron correctos o no. Entonces, necesitamos alguien que tenga experiencia, que haya conducido probadamente el país en términos bastante responsables. Y el presidente Humala lo ha hecho a pesar de lo que nuestros oponentes digan lo contrario.
Muy bien, muchísimas gracias a Wilfredo Pedraza. Aprovechamos para hablar del interior, por supuesto, pero también un poquito de la campaña. No sé si hay alguna pregunta del público, Abel. Sí, solamente preguntan qué opinión tiene o qué pasó con el caso del señor Kluber Aliaga. ¿Se filtró? ¿Cómo fue la elección de este ministro que de verdad ha traído el señor Sagasti? ¿Qué piensa, doctor Pedraza? A ver, Kluber Aliaga es un general muy institucionalista, yo lo conozco, abogado, más abogado que policía diría, pero claro, no era el perfil, diría, de ministro para un contexto así. Está vinculado a Contigo, candidato al Congreso. No entiendo cómo es que llegó, cómo enrocó con los morados en este tema. Dicen que lo sembraron. O sea, a mí me decían, es externa, es infiltrado. ¿Ya? Sí. Ese era el chiste de todo. Pero claro, no le dijo a nadie que era candidato. O sea, hay que estar loco para poner a un candidato. Justamente lo que estás tú garantizando son unas elecciones neutrales. No puedes poner a un candidato de ministro. Pero además, Rosa María, cuando se invita a ser ministro, pues se habla del tema principal. O sea, y el tema principal era qué se hace con estos generales que están en el limbo en este minuto. Entonces, definir eso era una regla de oro con quien lo entrevistó y lo invitó para ser ministro. Y creo que ha habido un error en la selección, sin duda. Así es. Siendo bueno el general Kluber, siendo Kluber una persona correcta, sí. Para otras cosas puede ser, porque a mí lo que me dijo una fuente es, revisamos su currículum, y era muy buen currículum, tenía un doctorado, tenía 2 maestrías, no tenía disciplinarias en su hoja de servicios, no había tenido ningún problema en el Callao, que es un sitio problemático. Sí, ni tiene denuncias por corrupción, nada de eso, o sea, el perfil era adecuado. Se preguntó, honesto, sí. Conoce. O sea, digamos, en papel, pero lo que dice, pues faltó la entrevista personal, ¿no? ¿Qué piensa usted? O sea, ¿ha habido un golpe de Estado en el Perú? Si te dicen, no, eso no es golpe de Estado. Muchas gracias, señor, hasta luego, ¿no? Entonces, sí, ya llamas al siguiente, ¿no? Error en la selección, sin duda. Exacto. No le hicieron las 3 preguntas que había que hacer. 3 preguntitas nomás y yo te lo defino rápido. De Muy acuerdo. Bien. A ver, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias al doctor Pedraza. Gracias, sí, doctor. Gracias, Rosa María. Gracias a ustedes. Buen día. Muy buen día y nos ha dejado con muchas novedades. Vamos a esperar que resuelve la Suprema en esa casación importantísima para Keiko Fujimori, para Ollantumala y para otros políticos peruanos, partidos peruanos que están metidos en el mismo problema desde hace ya muchos años. Nos despedimos, pero conmigo será, por supuesto, hasta mañana. Nuevamente estaremos con ustedes el día de mañana. Hasta mañana y no se olviden de la rifa, no se olviden de ayudarnos con la rifa. Yo prometo grabar nuestro comercial casero hoy en la mañana. Es bien sencillo participar, no tienen que ir a ninguna parte, todo lo pueden hacer desde el teléfono. 5 solcitos vale la rifa. Y nosotros, a pesar de lo que dicen nuestros detractores en las redes sociales, no tenemos publicidad del Estado, ni siquiera, miren, nuestro auspiciador es el Papa, o sea, los comerciales, ¿ustedes qué escuchan? Ustedes lo que escuchan es mensajes de la iglesia. Antes escuchaban nuestros paseos, ¿no es cierto? Nos íbamos a Lunahuaná, Santa Rosa de Quis, ya no podemos organizar paseos, ¿ya? Tampoco podemos hacer muchas cosas que hacíamos antes, no tenemos la kermés de diciembre, entonces necesitamos que nos compren la rifa, por favor, 5 soles. Si les gusta este programa, llamen. Y por supuesto están invitados nuestros oyentes de todo el Perú, de otras radios a las que les regalamos este material. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Este programa se comparte y se regala. Muchas radios en el Perú utilizan nuestro material gratuitamente y con mucho cariño, pero digamos 5 solcitos, ¿no? O sea, por lo menos para una rifita, aunque sea. Muy bien, gracias, Abel. Nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos mañana. Cuídate mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.